Ayer hubo una noticia económica de magnitud habitual. En general, todos los meses, a mitad de mes, se conoce la inflación del mes anterior. Había expectativa, por supuesto, por el número de enero, que otra vez deparó para el gobierno una excelente noticia. 2,2 es la inflación, fue la inflación del mes. Es el índice más bajo desde julio de 2020. Pero vos te acordás lo que pasaba en julio de 2020. Estábamos metidos en medio de la pandemia y todos los precios de la economía estaban regulados, con límite, y por lo tanto... Estaba todo absolutamente regulado, tal como vos decís, y además la pandemia de por sí aflojaba muchísimo la presión sobre los precios porque hacía que la plata se moviera menos. No nos movíamos nosotros, no se movía el dinero y eso bajaba algo fundamental para la inflación, que es la velocidad de circulación. Prácticamente no circulaba nada en 2020, con lo cual teníamos ese nivel de inflación. Con lo cual, tal como dijeron desde el gobierno, si no contamos la pandemia, que fue una anomalía en definitiva que bajara, es el índice más bajo desde 2018. Y yo recuerdo en julio de 2018, cuando la inflación empezaba a reaccionar al ajuste tan duro que había aplicado Mauricio Macri durante los meses anteriores para empezar a capear la crisis. Bueno, estaba precisamente en esos niveles cercanos al actual. Así que el gobierno, por supuesto, festejó. Sí, por supuesto. Además, uno en la comparación interanual, ahora que ya estamos en el 84,5%, a medida que sigan pasando los meses, cuando dejemos atrás lo que fue el salto del verano pasado, ya en abril, cuando la inflación empezó a estar en torno al 4%, vamos a tener números que van a sorprender. Vamos a pasar de una inflación del 190% a una inflación anual de 60%. Absolutamente. De hecho, cuando vos ves el dibujo de la curva, cuando vas poniendo la inflación mes por mes, ves el pico de, bueno, ni hablar 25 de diciembre del año pasado, pero incluso empezando enero, contra enero, es muy fuerte cómo cae abruptamente la meseta de 4 meses que estuvimos en torno a 4%, y después de ahí que con la baja del impuesto país el gobierno logró romper la inercia. Y este es un dato importante porque en la inflación de enero influye mucho la eliminación directa del impuesto país. Es el primer mes en el que no hay impuesto país. Y ahora toda la expectativa está puesta en cuándo se arranca con 1%. Y acá hay un dato también para sumar, que es la evolución del dólar. Hasta enero el dólar estuvo avanzando 2% mensual, y eso es un combustible para los precios. Al bajarlo a la mitad, bueno, se espera que haya algún efecto obviamente sobre los precios y se descompriman. Es lo que Milei llamó en algún momento la inflación autoinducida del programa. Si vos el dólar lo estás subiendo todos los meses 2%, bueno, está generando eventualmente una inflación, no de 2% porque nunca es lineal, pero sí es uno de los motores que hace que sigan subiendo los precios. Milei, por supuesto, estaba chocho. Sí, absolutamente. ¿Querés escucharlo? Escuchémoslo. La inflación más baja de los últimos 5 años. Pero además, si limpiás los efectos de la pandemia, que la tenía artificialmente deprimida, es la más baja desde el 2018. Además, la inflación en bienes fue del 1,5%, es decir, donde vos no mirás el efecto de las tarifas atrasadas que dejó el gobierno anterior. Y si mirás la canasta básica, fue del 0,9%. Es decir, en bienes y en canasta básica, Argentina tiene deflación en dólares, ya que el crawling peg estaba en 2%. Por lo tanto, seguimos haciendo historia. Somos el mejor gobierno de la historia, mal que le pese a los econochantas y al conjunto de mandriles que quieren que la Argentina le vaya mal. Bueno, haciendo uso del presidente de sus dotes de comunicador económico, vamos a ver número por número qué fue lo que se anunció ayer o qué fue el dato que se conoció ayer, la estadística. Como decíamos, 2,2% en enero, ya con la mira a cuándo va a ser que arranque con un 1. Adelante, la interanual 84,5%, venimos de más de un año donde era de 3 dígitos la interanual, bueno, ya está en 84,5%, que igual es un delirio de alta, pero estamos con un poco de suerte saliendo de ese camino. Es interesante ver qué fue lo que más subió y lo que menos subió. En la próxima plaquita acá tenemos, por ejemplo, lo que más subió fue hoteles y restaurantes, 5,3%. Obviamente estamos hablando del mes de vacaciones, acá hay estacionalidad y también hay que marcar que si bien el número es muy alto, la incidencia en el ponderador, bueno, no es tan fuerte, con lo cual igual permite que el número haya dado bajo.
También una de las cosas que impulsó hacia arriba y que estuvo muy por debajo, muy por encima del nivel general, fueron las tarifas. Otra vez los ajustes en todos los servicios públicos están muy por encima de lo que te decía el presidente, los bienes. ¿Qué son los bienes? Bueno, por ejemplo, los alimentos. Y por ejemplo, esto. Ropa, vestimenta y calzado. ¿Cuánto hace que no veíamos un signo negativo? Menos 0,7% fue lo que variaron los precios, porque no subieron, cayeron los precios en promedio de la indumentaria. Obviamente, otra vez, hay un factor estacional. Enero no es fuerte para la comercialización, no es una temporada fuerte para el sector. Sí lo va a ser marzo, ahí vamos a estar muy atentos a qué pasa con los precios, pero eventualmente es un indicador realmente positivo que en un sector tan cuestionado por sus niveles de protección y tan cuestionado por su nivel de precios, en definitiva haya una reacción negativa. Y este, si se quiere, es el dato realmente más importante de todos, porque mientras todos estamos mirando cuando la inflación arranca con uno, la canasta básica, que es una canasta básica compuesta esencialmente por alimentos, pero también alguna participación de servicios, ya está debajo de 1%. Esta es sin duda la mejor noticia y obviamente desde el gobierno te marcan, esto se puede hacer sin controles, sin regulaciones, sin programas de precios truchos, y con lo cual de acá además es la variable más a la que más se le presta atención desde el gobierno y desde todos los sectores, porque es la que mide además la pobreza. Así que ayer los datos de inflación en definitiva le dieron una buena noticia al gobierno y también a la economía.